Declaró la elegibilidad de la candidatura electa y se ordenó la expedición de la constancia de mayoría respectiva a Jesús Pablo Lemus Navarro. Estaremos cubriendo los titulares de la información aquí en Milenio 18 horas. Yo soy Magda González y a nombre de todo el equipo que hace posible este espacio, le invito a que se quede con nosotros. Va a estar bien informado. Iniciamos. Vamos directamente hasta Nuevo León porque 2 menores murieron tras haber sido hospitalizados por presentar una picadura de garrapata. Pedro, adelante con la información y sobre todo los detalles. ¿Qué fue lo que sucedió? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Como siempre, un placer saludar a todas las personas que sintonizan la señal de Milenio Televisión, sobre todo hablando de un caso que ha causado mucha consternación acá en Nuevo León, en el área metropolitana de Monterrey, acerca del fallecimiento, la muerte de 2 menores de edad, 2 hermanitos, uno de 9 y la jovencita de 16 años de edad que murieron el pasado fin de semana, y se ha confirmado, hasta este mediodía no se había dado a conocer de manera oficial, pero ya se ha confirmado que es de la Rickettsia, esta bacteria derivada de la picadura de una garrapata. Los vecinos de la colonia Villas de San Francisco, en el municipio de Escobedo, donde habitaban estos 2 menores, hablando de Derek Tadeo y de Paola Nazaret, los 2 hermanitos, como bien ya lo hemos dicho de manera reciente, han informado que en este sector, en esta colonia del municipio de Escobedo, la presencia de este tipo de animales, de garrapatas, hablando también de algunos mosquitos transmisores de enfermedad, entre ellas el dengue, es frecuente, sobre todo hablando de las calles y también de un parque, de un área pública cercana a unas 2 calles de donde habitaban los 2 menores de edad que lamentablemente murieron durante este fin de semana. Incluso ellos informaron que no es un caso aislado, que ya ha habido casos de manera reciente. Uno de los testimonios nos informaba que su hijo presentó esta condición, pero que fue atendido en el Hospital Materno Infantil y por fortuna no tuvo un desenlace pues como el que hemos presentado durante esta mañana. Es decir, ya ha habido varios casos, no es un caso aislado el de estos 2 hermanitos. Por lo pronto, recapitular, compañeros, el hecho que ha causado consternación. El pasado 8 de agosto, tanto Derek Tadeo como Paola Nazaret presentaron malestares, fueron ingresados al Hospital Materno Infantil que se encuentra en el municipio metropolitano de Guadalupe, y momentos después fue cuando se informó a sus familiares que ya no contaban con signos vitales. Se tenía duda acerca de la autopsia, de cuál era la causa, y finalmente durante esta tarde, la tarde de este lunes, se confirmó que fue a causa de la picadura de garrapata. Hoy, durante este lunes, fueron los servicios funerarios y también este día familiares y allegados dieron el último adiós a los 2 menores de edad, mientras que en el domicilio que ellos habitaban en la colonia Villas de San Francisco de Escobedo, se podía observar un altar, un pequeño altar con fotografías y objetos de los 2 menores de edad. Consternación entonces es lo que dicen los vecinos, la duda que tenían acerca de esta situación que finalmente ya ha sido confirmada por autoridades estatales sobre el fallecimiento tanto de Derek Tadeo, de su hermana de 16 años de edad a causa de la picadura de una garrapata. Lamentamos mucho esta información que nos das a conocer ya con la certeza que ese es el motivo de la muerte de estos 2 menores, miembros de una misma familia. Pedro, ¿se sabe la tasa de mortandad por la picadura de este insecto? Sí, Pedro, las autoridades del sector salud dieron a conocer o han dado alguna comunicación alrededor de la tasa de mortandad que tiene la picadura de este insecto o como consecuencia de la misma. Bien, Magda. Menos por el momento, no se ha informado de manera oficial sobre estadísticas.
Ya hay un comunicado, hace apenas algunos minutos se ha establecido comunicación de la autoridad estatal hacia la comunidad, hablando de que no había autopsia que determinara la causa oficial, pero se confirma de manera inicial el fallecimiento por picadura de garrapata de estos 2 menores. Esperaremos ya después de esto, después de que se dieron a conocer estos casos, la estadística, porque como te decía Magda, pues hubo testimonios que nos señalaron que no es el único caso y que ya hubo más casos relacionados. Y esperaremos la información oficial, la estadística, el número de casos y sobre todo también si alguno de estos ha tenido consecuencias fatales. Exactamente, muy importante, y para saber también pues cómo estuvo en términos del tiempo la atención de estos 2 menores de edad que lamentablemente pierden la vida por la picadura de un insecto, en este caso de una garrapata, y cuál fue la atención que le dieron a los 2 menores al interior del hospital o la clínica donde fueron atendidas. Hay mucho todavía que saber alrededor de este caso, Pedro, por eso estaremos atentos a tu llamado cuando haya más información por parte de las autoridades, tanto de investigación como de la Secretaría de Salud. Gracias, Pedro. Muy buenas tardes allá en Nuevo León. Magda, recordar que acá en Nuevo León también ya se han presentado decesos en el caso de un menor de edad del municipio de Guadalupe a causa del dengue. Entonces, pues a esto se le suman los 2 fallecimientos por otra bacteria derivada de la picadura de garrapata. Muy buenas tardes para todos. Sin duda, así, y por eso también es importantísima la intervención de la Secretaría de Salud alrededor de todo esto. Gracias, Pedro. Buenas tardes. Vamos ahora hasta Zacatecas con Omar Hernández, porque aquella entidad está atravesando una emergencia sanitaria por casos de dengue. Bueno, no solamente Zacatecas, porque pues ya lo hemos estado informando, el dengue se ha estado propagando en diferentes entidades del país, sobre todo en aquellos donde pues la propagación digamos se manifiesta con mayor frecuencia a causa de el ambiente en donde es propicia la misma. Vamos a tener la información pendiente porque tenemos un problema de comunicación con Omar, pero regresamos un poquito más adelante. Mientras tanto, le informamos que la farmacéutica Takeda aún está esperando que COFEPRIS autorice su vacuna precisamente contra este padecimiento, el dengue. Vamos con Nilsa Hernández, nos tiene la información completa al respecto. Buenas tardes, Nilsa. Buenas tardes, un saludo para ti, para tu audiencia. Sí, como lo comentabas, este lunes la farmacéutica japonesa Takeda informó que sigue en la espera de que la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, le autorice la comercialización y distribución de su vacuna contra el dengue en el país. Esto después de casi 2 años de que siguieron esta revisión. La empresa señaló que el estudio clínico ya está aprobado en 20 ciudades del mundo y que ya le dio el visto bueno la Organización Mundial de la Salud. Además de que les llevó casi 5 años de investigación en más de 20,000 participantes, por lo que esta vacunación de 2 dosis promete ser eficiente en los 4 tipos de dengue que existen en más del 80%. Durante la conferencia de prensa por dar los 60 años de Takeda en México, Gabriela Pitis, que es la líder del Cono Sur y de México, de la farmacéutica, explicó que ellos compartieron casi al mismo tiempo este estudio, tanto en México como en Brasil, pero que hasta el momento solo estos 2 últimos países son los que lo han aprobado. El equipo directivo también señaló que seguirán trabajando en el diálogo junto a la COFEPRIS para que se pueda empezar esta distribución de esta vacuna, aunque no nos dieron alguna fecha estimada. Bien, Ilsa, vamos a estar atentos, por supuesto, a todo este proceso. Buenas tardes. Sí, vamos al pendiente. Buenas tardes. Muchas gracias. Ahora sí, estamos comunicados con Omar Hernández en Zacatecas. Le decía yo que aquella entidad también está atravesando ya una emergencia sanitaria por los casos del dengue. ¿Cómo está, Omar? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias, muy buena tarde. Efectivamente, hay una emergencia y particularmente se vino agravando esta situación por las declaraciones de las autoridades del municipio de Mezquital del Oro, que aseguraban que más de la mitad de su población estaba contagiada. Sin embargo, las autoridades de Zacatecas, el gobierno, la Secretaría de Salud, acaba de emitir una ficha en la que asegura que se están atendiendo muchos casos, pero confirmados de manera formal y oficial. Solamente hay 15 en el estado y 9 de ellos corresponden a Mezquital del Oro. Hay una emergencia sanitaria real, lo pudimos constatar con varios de los habitantes quienes sienten estas molestias, pero ya te digo, según el reporte de las autoridades, hasta el momento solamente 15 casos y 9 de ellos en Mezquital del Oro. Pero la situación se sigue agravando
por estos padecimientos que no se habían registrado en años anteriores. Mezquital del Oro es una población muy pequeña al sur del estado, colindante con Jalisco, y por ello las autoridades de salud también han emitido una alerta al vecino estado para trabajar en conjunto. Al momento, el reporte. Con mucho toda la información, Omar, por supuesto esperando la reacción pronta de la autoridad, además de pues estos datos que ya se confirman y que se aclaran, pero las acciones en cuanto a la prevención, los insecticidas, sobre todo en las áreas de humedad, en las áreas rurales, y sobre todo también pues el anuncio a la ciudadanía de que se cuide, y en cuanto aparecen síntomas de ir corriendo hacia el lugar más cercano de salud, hacia el hospital o la clínica más cercana a su atención. Vamos, si nos permites, Omar, a escuchar un poco de lo que dijeron las autoridades. Vamos a escuchar. Más del 50% de los habitantes están siendo afectados. Por lo menos una persona en cada familia ya ha sido afectada con esta situación. Hablo a quien tenga que ponerle mi expresión, a quien tenga que escuchar este audio. Invito a que lo compartan. Si es al gobernador del estado, a las personas del sector público de salud, al doctor Osvaldo Pinedo, que es el encargado. Usted, doctor, es el encargado del secretario de salud a nivel estado. Le pido, haga su trabajo, no le pido más. Haga su trabajo porque como encargado del sector salud le corresponde. También somos pueblo, aunque seamos la patita del estado hasta abajo y que no haya tantos habitantes, la gente está padeciendo por alguna situación. Unos dicen una cosa, otros dicen que no hay para la gasolina, otros dicen que no hay el medicamento, el fumicida. Entonces, cualquiera que sea la razón, que se solucione ya. Pues ahí está el llamado, como decía Omar, la alcaldesa en su propia voz está pidiendo el auxilio, la ayuda, y de nada que no esté dentro de una solicitud normal de quien es el primer respondiente, fumigicida para terminar la propagación del mosquito, y los medicamentos necesarios en los centros hospitalarios para poder atender las emergencias médicas o, en el caso, los síntomas cuando se vayan presentando, y que no se agrave el padecimiento. Se trata de salvar la vida de los ciudadanos en Zacatecas. No importa cuál es la tasa, cuáles son los números, el dengue se está propagando y hay que parar esto. Así que tanto ciudadanos como autoridades, pues no sacar excusas y hacer lo que se tiene que hacer. Te agradezco mucho, Omar, seguimos atentos y por supuesto esperando que haya manos a la obra para poder limitar la propagación de este padecimiento del mosquito del dengue. Gracias, Omar. Omar Hernández en Zacatecas. Estamos al pendiente. Buenas tardes. Buenas tardes. Cambiamos de información. Hay noticias del clima. Sandy Toc. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos, lista como todos los días con los detalles y el reporte meteorológico. ¿Qué sucede a lo largo de la República Mexicana? Continúan los panoramas de nubosidad y de precipitaciones desde la parte extrema noroeste, recorriendo toda la Sierra Madre Occidental, puntos del centro, sur, oriente y sureste del país. Algunos chubascos de manera dispersa se registran a lo largo del norte y la región noreste del país, en algunos puntos, sobre todo hacia las partes altas o zonas montañosas, y es que realmente las altas presiones son las que dominan prácticamente hacia esta zona, y un anticiclón recorre el territorio tejano. Esto también siendo favorable para que el cielo soleado se registre hacia estos puntos. En Ciudad de México durante este martes 14,24, cielo parcialmente nublado, chubasco y tormenta de manera ocasional, mínimas de 14 y 15 grados y máximas de 23 a 24, también con la probabilidad de precipitación. En la ciudad de Monterrey, algún chubasco ocasional en un ligero 20%, en algunos puntos no se descarta, con 37 grados de valor máximo, mínimas de 25 miércoles y jueves, soleado y caluroso con máximas de 36 a 37. En la Perla Tapatía 17,26, cielo mayormente nublado y precipitaciones en un 60% para este martes y miércoles, jueves con 50% cielo medio nublado. Hablemos de la región noreste del país.
Ambiente caluroso y seco en Nuevo Laredo, 26 con 40, 38 Reynosa, también en Linares, 37 para Matamoros, San Fernando, Ciudad Victoria, Tampico con 33, el cielo soleado dominando. Para Puebla, también latente la probabilidad de algunos chubascos, nubosidad variable o parcial, con máximas de 23 a 24 grados. Mínimas de 10 y 11 grados en Toluca durante los próximos días. El común denominador, el cielo mayormente nublado y algunas precipitaciones, y esto también válido en sectores del centro y oriente del país, Poza Rica, Jalapa, Cuernavaca, con la probabilidad de algún chubasco ocasional. Son los detalles y el reporte. Que sigan pasando una excelente tarde. Vamos con temas de política. Pocas semanas de que la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, rinda protesta como la primera mujer al frente del gobierno de México. Este mediodía, Sheinbaum Pardo dio a conocer que la próxima directora de la Comisión Federal de Electricidad será Emilia Calleja Alor, uniéndose así a su gabinete ampliado. En su anuncio destacó que la ingeniera Calleja Alor tiene más de 20 años de experiencia dentro de la comisión, por lo que tiene las suficientes habilidades para ejercer este puesto. Bueno, el día de hoy quiero presentarles, me da mucho orgullo, mucha emoción, a la próxima directora de Comisión Federal de Electricidad. Primera mujer en ser directora de Comisión Federal de Electricidad. Además, es una ingeniera que viene de abajo. Ella creció en CFE y además es una mujer que quiere a Comisión Federal de Electricidad, que conoce del tema y que, como ustedes van a ver, tiene un enorme liderazgo también entre sus compañeros. Ella es Emilia Esther Calleja Alor. Ella es ingeniera electrónica por el Instituto Tecnológico de Celaya, maestra en Administración y Alta Dirección por la Universidad Autónoma de Coahuila, especializada en Administración, Gestión de Recursos y Operación en Industria Eléctrica, y ha colaborado en diversas áreas de la Comisión Federal de Electricidad por más de 21 años. Cuenta con diplomados en Instrumentación y Control, Administración de la Capacitación, Relaciones Humanas, Liderazgo y Formación de mandos medios. Actualmente es la única mujer directora general en la empresa productiva subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, Generación 1. Vamos ahora con Janet López Ponce, que hace unos momentos nos informaba que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó la elección presidencial, esto tras haber rechazado los juicios de la oposición. Adelante, Janet, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Magda. Pues hoy se cierra ya el llamado juicio madre. Es lo último que quedaba para finalmente declarar a Claudia Sheinbaum presidenta electa. Hoy, pues, por un momento, Magda, comenzó una discusión bastante ríspida en la división de opiniones de las magistraturas de la Sala Superior. Por unanimidad se aprobó no anular la elección presidencial porque no había elementos para eso, pero por mayoría de votos se acordó no acreditar la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, la injerencia del crimen organizado, el desvío de recursos públicos y el uso de programas sociales de la Secretaría del Bienestar en beneficio de la candidatura de Claudia Sheinbaum y su campaña presidencial. En este debate, en esta discusión, Magda, pues bueno, por una parte el bloque mayoritario señalaba que no había pruebas determinantes y que además la oposición impugnó muy mal. Entre todos los adjetivos que dieron para calificar los juicios de la oposición, Magda, te los voy a leer. Está que todos estos argumentos y pruebas fueron imperfectas, deficientes, inatendibles, incoherentes, temerarias, incongruentes, genéricas, de mera especulación y totalmente insuficientes. Pusieron como bandera que pues bueno, se dieron más de 342 conferencias mañaneras en este periodo del proceso electoral y únicamente se acreditó que el presidente habló del proceso electoral de Claudia Sheinbaum o de Xóchitl Gálvez en 34, es decir, en el 10%, y que esto pues no era determinante ni se podría probar, que por esos dichos del presidente es que hubo una diferencia de casi 20 millones de votos entre Claudia Sheinbaum
y el segundo lugar, que es Xóchitl Gálvez. El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón no estuvo de acuerdo con esto, junto con la magistrada Yanino Talora, y Reyes pues usó palabras que incomodaron, Magda, a sus compañeros, señalando que este proyecto era deficiente, que estaba apresurado y que era un intento inútil, Magda, por no entrarle a la imparcialidad que generó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto, los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, que elaboraron este proyecto, le contestaron insistiendo en que pues no podían hacerle prácticamente el trabajo a la oposición para acreditar cosas que pues ellos no pudieron probar. Recordemos, Magda, que aquí en tu espacio señalábamos desde hace ya 2 meses que la oposición solamente presentó links, vínculos electrónicos de notas, de versiones estenográficas de las mañaneras, y pues concluyeron por mayoría de votos, incluyendo con el voto de la sexta magistrada, la presidenta de la Sala Regional Monterrey, Claudia Valle, que no había manera de acreditar ninguna irregularidad contundente y por supuesto que no se podía, por lo tanto, anular la elección presidencial, Magda. Pues así las cosas en el tribunal. Janet nos los has ido dando a conocer cómo han sucedido las cosas, por lo cual te agradezco mucho y te agradezco también los detalles de la información del día de hoy. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Magda. Gracias, Janet López Ponce. Ahora nos vamos con Alejandro Rubalcaba. El Tribunal Electoral del Estado de Yucatán dio a conocer que en 4 municipios se tendrán que repetir la elección para el cargo de alcalde. Pero ¿cuál es el motivo? Adelante con la información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Marla. Bueno, pues sí, para informarte que este día el Tribunal Electoral de aquí del Estado de Yucatán pues impugnó y ordenó que se repitieran 3 elecciones en 3 municipios, es decir, en el municipio de Jucumac, Progreso e Izamal. Comenzamos con el de Izamal, bueno, donde se comprobó que el alcalde actual, quien es el mismo candidato, Warner Valle Escobar, pues incurrió en actos de violencia, en actos utilizando los recursos públicos del municipio para favorecerse en su propia campaña. Además de que se perdió la certeza jurídica, la certeza de los ciudadanos cuando acudieron a votar, que realmente votaban por ellos o por otros candidatos. Este candidato y actual alcalde del PAN y del PRI, quien fue postulado, bueno, pues se tendrá que repetir otra vez la elección. No sabemos qué día, pero tiene que ser pronto porque nos quedan menos de 3 semanas para un cambio de administración. Sin embargo, pues Warner Valle Escobar no podrá participar en las elecciones extraordinarias. Así lo determinó la presidenta magistrada del tribunal, Lizeth Sen Canché, pues argumentando que hubo muchas irregularidades utilizando las redes sociales pues para amedrentar a los ciudadanos y obligarlos a votar por él. En el caso de Jucumac, bueno, los partidos de Morena, PAN y PRI, así como Nueva Alianza, pues pusieron recursos de apelación diciendo que en ese municipio no se guardó la custodia, la seguridad de los paquetes electorales desde las casillas hasta el traslado del Consejo Municipal, donde tenía que ser contados, se perdió esa seguridad. Entonces, pues no hay una certeza, una legalidad en todas las casillas de este municipio, y que es un municipio importante para el Estado políticamente hablando y económicamente, debido a que tiene a un pueblo mágico, el puerto de Cizal, y bueno, es visitado por miles de turistas cada año, pero ahora se tendrá que volver a repetir las elecciones. Y por último, Progreso. El Progreso es el puerto más importante de Yucatán en términos económicos, políticos y de población. Aquí en este municipio, bueno, la presidenta magistrada también ordenó que se tendrá que volver a hacer la elección porque hubo material pues electoral que se vulneró. No hay la certeza de que todos los votos que estaban en cada casilla se hubieran contado, de que se hubieran llevado a los consejos electorales municipales pues para ser ratificados, que todo el material estuvo expuesto a cualquier persona y que pudo haber cambios, engaños, algún tipo de trampa, por decirlo así, y que hubieran favorecido a un candidato, aunque hay que recordar que en este municipio se contó todos los votos, voto por voto, debido a que la diferencia entre el candidato de Morena y el del PAN, Eddie Ricani, que fueron los que más sacaron votos, hubo una diferencia de 300 votos, llegaron a los 8,000 votos, 3,000, unos 3,300 y el otro 3,000, y bueno, fue una competencia muy regida, pero hoy se va a volver a repetir las elecciones. En todos los 3 casos, pues hubo violaciones a las leyes electorales,
no hay la certeza de que los candidatos que ganaron o perdieron, pues realmente contaron todos sus votos, además de la vulnerabilidad a todo el material electoral. El Tribunal Electoral del Estado de Yucatán ordenó al Instituto Local Electoral y al Congreso del Estado que tomen acciones pronto, pues para que se hagan estas elecciones extraordinarias lo más pronto posible. Bueno, ya que en este último día de mes, pues hay cambio de administración a nivel municipal, Marla. Esto es lo que está pasando aquí en Yucatán, y hace unas semanas, hace unos días atrás, en el municipio de Chichimela, que ganó el PRI, pues también ahí se tendrá que repetir la elección, porque igual ahí se robaron las urnas electorales el día del 2 de junio, además de que hubo hechos violentos alrededor de las casillas y hubo presión para que se votara por un candidato en favor, Marta. Bueno, pues vamos a estar muy atentos, Alejandro. Gracias por la información. Por supuesto, infórmanos, danos a conocer cuando el instituto hable y diga pues la fecha en que se van a llevar a cabo y cómo van a estar el periodo o cómo va a ser el periodo de aquí a que se lleven a cabo las elecciones en estos municipios que nos mencionaste. Gracias, como siempre, Alejandro Rubalcaba. Un abrazo y un saludo hasta Yucatán. Un saludo para todos. Gracias, buenas tardes. Sí, por otra parte, el Tribunal Electoral, pero de Jalisco, ratificó el triunfo de Pablo Lemus en la elección para gobernador. Gloria Reza nos tiene la información completa. Adelante, Gloria. Gracias, muy buenas tardes. Así es, este día se llevó a cabo una sesión en el Tribunal Electoral de Jalisco y, por cierto, bajo un cerco de seguridad. No se permitió el ingreso a nadie a esta sesión que se supone que es pública e inclusive pues ahí estaban policías del estado. Querían entrar algunas personas relacionadas con Morena, uno de ellos el aspirante a Guadalajara, José María Martínez, no se le permitió el ingreso. Inclusive para nosotros, pues tuvimos que esperar para poder ingresar y una vez allá adentro comenzó esta sesión donde uno de los puntos que se discutió fue precisamente el ratificar el triunfo de Pablo Lemus Navarro a la gubernatura. Y si me lo permites, vamos a escuchar precisamente lo que nos dijo el magistrado presidente del Tribunal Electoral una vez que concluyó la sesión. En cuanto al análisis, no. ¿Por qué? Porque se hizo todo un estudio. La votación, pues sí cambió. Hubo una reconfiguración en el cómputo. En el caso, por ejemplo, de Lemus, rebasa el umbral del 5%. Gloria, pues ya, entonces cerrado este asunto, Pablo Lemus es el gobernador de Jalisco. Así es, y si me lo permites, pues te puedo comentar cuál es esa diferencia del 5%. Lo que es Movimiento Ciudadano se lleva 1,628,789 votos contra la coalición Sigamos Haciendo Historia, que es 1,440,024 votos. Esta es la diferencia de 188,768 votos. Y también en esa misma sesión se estudió los proyectos que presentó tanto el magistrado presidente como otra magistrada y se le da la rectificación también del triunfo por Guadalajara a Verónica Delgadillo y en Tlaquepaque a Laura Imelda Pérez. Entonces ya la opción que tienen estos aspirantes que están inconformes con el resultado de la elección es acudir a una instancia superior que es la sala regional o la sala superior del Tribunal de Justicia Electoral. Bueno, vamos a ver estas acciones que se presentan, por supuesto, por lo pronto ya se ratifica que ganaron en estos casos. ¿Hay algún otro caso pendiente en Jalisco? Sí, de hecho le preguntábamos que cuántos asuntos todavía quedaban pendientes al presidente del Supremo Tribunal Electoral y decía que pues son bastantes porque la mayoría de los municipios hubo inconformidad. Le pedí inclusive que si me decía algunos municipios, dice no, pues me tardaría, pues usted sabe que son 125 municipios. Dice, lo único que le puedo decir es que estamos obligados a resolver antes de que tomen posesión las nuevas administraciones. Eso fue lo único que me pudo decir. Entonces vamos a estar al pendiente de cuándo van a sesionar. Dijo que tampoco tenía fecha y cuando suceda esto vamos a informarles con mucho gusto. Muchísimas gracias, de verdad lo apreciamos mucho, Gloria. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias a ti. Allá en Jalisco, hoy vamos en otra información, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, agradeció el respaldo de otros gobernadores tras los señalamientos en donde se le vincula con Ismael El Mayo Zambada
Indicó que está dispuesto a colaborar con la Fiscalía General de la República y otorgar respuestas. Todo aquel que se ha señalado, depende de qué dicen, y en razón de eso pues tiene que tener su comportamiento y su respuesta. No tengo tranquilidad. Y finalmente cualquier cosa, yo se lo voy a decir con mucha, me gusta de frente, ver las cosas, no sacarle la vuelta a las situaciones y siempre voy a tener una respuesta congruente. Adelante con la información de los deportes. Pepe Sports, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Magda? Gusto en saludarte. Y vamos con la información deportiva porque la Liga MX da a conocer este lunes que pues algunos equipos que ya no tienen participación en la Leagues Cup pueden tener juegos este fin de semana. Y es que el próximo fin, con 3 partidos, Puebla contra Monterrey, Tijuana contra Santos, el Atlético de San Luis contra el Querétaro, serán los cotejos que se adelantarán con 6 equipos de los 12 que actualmente ya están eliminados de la Leagues Cup, que es Atlas, Chivas, Necaxa, Pachuca, León y Juárez. Los otros eliminados tendrán que esperar de momento hasta el próximo 23 de agosto, día en el que originalmente estaba programado que reiniciaría la Liga MX. Se los ponemos en pantalla cuáles son los juegos que será para este fin de semana. El 16 de agosto, Puebla en contra de Rayados en la jornada 16. El domingo 18, Tijuana contra Santos y San Luis contra Querétaro. Como ven, el de Puebla Rayados es de la jornada 16, Tijuana Santos es de la jornada 8 y San Luis y Querétaro de la jornada 13. Nos quedamos en 4 jornadas de la Liga MX, pero pues estos son partidos de otras jornadas, así es que pues así decidieron los equipos. Lo que también es que la directiva de los Rayados se activó para conseguir lo antes posible a su nuevo entrenador y ya lo consiguieron. Pues el argentino ex técnico de River Plate, Martín de Michelis, es el nuevo técnico de la pandilla por los próximos 2 años tras la baja de Fernando Ortiz. Martín de Michelis llega al banquillo albiazul por los próximos 2 años junto a su cuerpo técnico para darle a Rayados la identidad de juego que quiere la afición en la tribuna. Vamos a esperar, pero pues esto ya se está concretando justamente en estos instantes. Mientras que dentro de la Leagues Cup, hoy los Pumas buscan su pase a los cuartos de final cuando enfrenten al Seattle Sounders, mientras que los Diablos Rojos del México se preparan para la serie de zona de los playoffs de la LMB y lo harán con Trevor Bauer de regreso en la rotación de abridor después de que el lanzador se recuperó y realizó una práctica de bateo en vivo. Bauer permaneció las últimas 2 semanas en Estados Unidos para someterse a un tratamiento médico por problemas gástricos y una vez que recibió el alta médica. De esta manera, Trevor Bauer se reincorporará a la rotación abridora de los Diablos Rojos para la serie de zona que comenzará en la Ciudad de México el miércoles 14 de agosto. Estos son los números de Trevor Bauer esta temporada con los Diablos Rojos del México. Impresionantes, 10 victorias, 0 derrotas, una efectividad de 2.48, entradas lanzadas 83.1 entradas lanzadas, 28 carreras permitidas, 23 limpias, 21 bases por bolas, 120 ponches. Sensacional Trevor Bauer con los Diablos de México. Mientras que ya culminó la semana 1 de la pretemporada de la NFL y los quarterbacks novatos, 6 que fueron elegidos en la primera ronda, todos tuvieron participación y yo creo que por lo general estuvieron bien. Yo creo que hay algunos que fueron más que otros, lógicamente. Caleb Williams, esta es la primera selección del draft. Este pase de J.J. McCarthy, tremendo, de Minnesota contra los Raiders, también se vio bastante bien. Michael Penix Jr. de Atlanta, este fue su mejor pase. Este fue acción del viernes contra Miami. Buena conexión entre jugadores de los Delfines de Miami. Esto es otra de las imágenes, pero a final de cuentas esos fueron los jugadores. Este pase de Jaden Daniels simplemente increíble. Él jugó bien poquito una serie, pero después de ver esta jugada no te queda claro, más que claro que obviamente debe ser un gran jugador. Vamos con los números así específicamente de cada uno de estos jugadores. Este fue pase de Bo Nix, increíble. Como ven,
nos vamos. Williams, que fue la primera selección general, luego Daniels, que fue la 2, Mace fue la 3, luego Penix Jr., que fue también entró top 10, J.J. McCarthy y Bo Nix, todos fueron primera ronda, y 4 de 7, 95 yardas. Jaden Daniels 2 de 3, no jugaron tanto, tampoco jugó tanto Drake May. Los que jugaron más fueron de Penix a McCarthy y Bo Nix, y yo creo que por lo general deben de estar contentos. A lo mejor Penix, McCarthy y Bo Nix jugaron no con los titulares, sino un poco más atrás, con los segundos y terceros equipos, pero de cualquier manera se ve el talento natural que tienen estos chavos. Fueron muchas selecciones, porque fueron 6 en las primeras 12 selecciones del draft quarterbacks. Bastante alto. Y como les mostraron las imágenes, mi favorito es el de Washington, Jaden Daniels. Ese es mi favorito, yo creo que él va a ser el mejor de todos. Jugó apenas una serie, pero en esa serie, ese pase que vimos, luego anotó por corrida al final de la serie. A mí se me hace fenomenal, y Caleb Williams pues tiene el talento natural, ¿no? Entonces, es una muy buena generación de quarterbacks. ¿Cómo están las estadísticas de los nuevos quarterbacks contra los veteranos? Es que, por ejemplo, el caso de Williams y Daniels, los dos ganaron trofeo Heisman en colegial, que es el premio como el mejor jugador de la NCAA. Sí, vaya, pero números de contra los relevos, contra los ya que tienen muchas temporadas ahí. Pues mira, en el caso de Williams y Daniels, que ellos van a ser los titulares, no hay ninguna duda, y no tienen ningún veterano así atrás que le esté peleando. El caso de Penix Jr., pues en Atlanta está Kirk Cousins, y Kirk Cousins pues no lo jugaron mucho. El caso en Denver, ahí está Jared Stidham y otros, pero yo creo que Bo Nix debe ser el titular. Sam Darnold, que es el titular en Minnesota, quieren que él sea el titular, y que mientras que McCarthy de Minnesota esté ahí evolucionando poco a poco, vaya agarrando ritmo. Pero la gente no va a estar, no va esperando a tener mucho tiempo, porque ven el pase que les pusimos de Minnesota contra Raiders, y que fue campeón nacional el año pasado con la Universidad de Michigan. Ajá. Nada más perdió un juego en la NCAA. Claro, esa NCAA es diferente a la NFL, pero mínimo en un primer partido, jugando segundo y tercer cuarto, lució bastante bien. Se ve el talento natural en el brazo. Bueno, pues vamos a ver el desempeño, por supuesto, y lo estaremos platicando durante la temporada, Pepe. Gracias, y mañana nos vemos con más información. Aquí te esperamos. Gracias. En Jalisco, tras cumplirse un año de la desaparición de los 5 jóvenes, usted lo recordará muy bien, en Lagos de Moreno, los familiares están encabezando de nueva cuenta pues una manifestación, una marcha y una misa para exigir la localización con vida. Recuerde que pues de pronto las autoridades dejaron de informar al respecto. Aquí está la información completa. A un año de la desaparición de los 5 jóvenes de Lagos de Moreno, familiares y amigos no piden justicia, solo saber dónde están. Que los encuentren a ellos, quien haya sido, quien se los haya llevado, quien hubiera hecho esa desfachatez de llevárselos. A mí no me importa, o sea, yo solamente quiero que los encuentren. Ana, hermana de Jaime, desaparecido desde hace un año, mencionó que la investigación que realiza la Fiscalía ya no tuvo avances. También Ana coincide en que mantiene la ilusión de que regresen los 5 jóvenes y no quiere justicia. Ya no pedimos justicia. Eso es algo que desde un principio lo hemos estado diciendo, justicia. No queremos justicia, solamente pedimos el regreso de ellos. Ya el que hará justicia será el de allá arriba. El papá de Jaime recordó que por el caso de los 5 jóvenes desaparecidos hay 5 detenidos. Pero a las familias solo les importa saber dónde están los chicos. Nosotros le dijimos a las autoridades que a nosotros no nos importaban agarraran 30, 40 personas. Eso no, a nosotros no nos beneficia nada. Nosotros lo único que queremos es que nos los entreguen como estén, y con eso hay, nada más. Visiblemente consternado por la desaparición de sus 5 amigos, Moisés compartió que los conoció desde la infancia y que la única justicia que espera es la divina. Lo único que espero es
que ellos estén en paz. Ya la justicia la va a hacer Dios. La verdad no espero nada de nadie porque el dolor realmente es inmenso. Uno no lo expresa, pero realmente uno por dentro está destrozado. A un año de la desaparición de los 5 jóvenes de Lagos de Moreno, más de un centenar de amigos y familiares marcharon desde la glorieta de las y los desaparecidos rumbo al mirador, donde se ofreció una misa para pedir el milagro de su regreso. Y por todas y cada una de sus familias también. Estamos recordando con dolor, con tristeza, esta desaparición de estos jóvenes, y por eso ante el dolor nos queremos unir como comunidad, que lo que hemos vivido que no vuelva a suceder, es el grito que damos como sociedad y como creyentes. Con imágenes de Ricardo Valdivia, Gloria Reza. En los números y los negocios, la confianza del consumidor en julio presentó una baja de 0.4 puntos respecto a lo registrado el mes anterior, situándose en 46.9 puntos, el menor visto desde mayo pasado, según indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Esta disminución se vio impulsada por una baja en la situación económica del país esperada dentro de 12 meses respecto a la actual, que presentó un ligero descenso de 0.7 puntos frente al mes pasado, alcanzando un nivel de 51.1 de acuerdo con el indicador de confianza del consumidor. Esta incertidumbre se desarrolló tras las elecciones con resultados que podrían derivar en una mayoría calificada en el Senado de la República. Además, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que en junio la actividad turística medida mediante el arribo de viajeros extranjeros al país y su derrama económica mostró menor dinamismo. De acuerdo con el reporte de INEGI, en el mes referido llegaron a México 3.697.000 turistas extranjeros, con lo cual se dio un crecimiento anual de 2.9%. Este avance es menor al registrado en mayo, cuando se dio un incremento del 4.9% en este indicador. En cuanto a la derrama económica total derivada de turistas y excursionistas extranjeros, en junio pasado fue de $2.603 millones, un incremento de 2.8%. Esta cifra también mostró un menor dinamismo en el sector, que en mayo había alcanzado un incremento del 7.7%. Vamos con la información internacional. Horacio Besón, Milenio en el Mundo. Magda, siguen creciendo las presiones en torno al gobierno chavista y en esta ocasión parte de las Naciones Unidas. Y esto te lo digo porque la Misión Internacional Independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU pidió al gobierno de Venezuela cesar la creciente represión tras las elecciones presidenciales del 28 de julio y solicitó investigar las muertes registradas en las protestas que se desencadenaron tras denuncia de fraude por parte de la oposición contra la reelección de Nicolás Maduro. Las muertes denunciadas en el marco de las protestas deben ser investigadas exhaustivamente y de confirmarse un uso abusivo de la fuerza letal por cuerpos de seguridad y la participación de civiles armados, actuando con la connivencia de dichos cuerpos, los responsables deben rendir cuentas, afirmó Marta Baliñas, presidenta de la misión sobre Venezuela, citada en un comunicado. El reporte contabilizó 23 fallecidos, la mayoría por disparos, durante las protestas para rechazar los resultados del ente electoral que anunció la reelección de Maduro en medio de denuncias de fraude de la oposición encabezadas por el candidato Edmundo González y de la líder María Corina Machado. Después de analizar los datos publicados por diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos, la misión indicó que al menos 1.260 personas fueron detenidas desde el 28 de julio, entre ellas 160 mujeres. Muchas de las capturas, agrega el documento, ocurrieron después de que las personas participaran en manifestaciones o expresaron sus opiniones en redes sociales. Además, el reporte subraya que hay al menos 100 menores de edad, entre niños, niñas y adolescentes, que estuvieron en esta situación. Estaremos muy pendientes en torno a este llamado de la ONU. Mientras tanto, regreso contigo. Buenas tardes. En más información,
De carácter internacional, la cifra de palestinos muertos por los continuos ataques israelíes en la Franja de Gaza incrementó a 39.897, según informaron las autoridades sanitarias del enclave. Un total de 92.152 personas han resultado heridas en Gaza desde que estalló la última ronda del conflicto palestino-israelí el mes pasado, el mes de octubre, según informaron las autoridades sanitarias en un comunicado. El comunicado indica también que en las últimas 48 horas las operaciones militares israelíes en la Franja de Gaza se saldaron con 142 muertos y 150 heridos. Las fuerzas de defensa de Israel anunciaron el mismo día que un soldado israelí murió en una operación militar en el sur de la Franja de Gaza el domingo. Susana Moscatel, qué alegría poderte ver y saludar. ¿Cómo estás, Susi? ¿Qué nos traes el día de hoy? Hola Magda, feliz inicio de semana. Gracias. Vaya que están pasando cosas por todos lados. Vamos a tratar de cubrir pues lo más posible de lo que ha pasado en los últimos días, empezando por todos los anuncios que se hicieron en Anaheim, en la D23, que es el gran evento de fans de Disney. Siempre es fascinante ver todo lo que pasa por ahí y siempre hay uno que otro anuncio que destaca más que los otros. Por supuesto, siempre es fantástico ver cómo premian a las nuevas leyendas de Disney. Este año, la maravillosa Jamie Lee Curtis, Harrison Ford, por supuesto John Williams, y por ahí vimos a Miley Cyrus también sintiéndose profundamente halagada respecto a ser nombrada una leyenda de Disney. Recuerden, empezó en Hannah Montana. Disney es su origen. Hubo muchos anuncios y no podríamos pasar por todos en este espacio porque fueron 3 días de anuncio tras anuncio, una expansión brutal en los parques de la cual ya hablaremos. Pero en el cine de Pixar, pues ya se dio a conocer de qué va Toy Story 5, cuándo va también, que será pues antes de lo que esperábamos, lo próximo, además de una nueva entrega de Los Increíbles. Lo que llamó más la atención en redes sociales y por supuesto con los fans del evento es que por fin, después de muchos retrasos, después de una cantidad de críticas brutales contra su protagonista Rachel Zegler y contra lo que se había filtrado al respecto, pues Disney está sosteniendo su live action, su película, que es medio live action y no, ustedes me dirán al ver esta imagen, de Blancanieves, ¿sí? La primera Blancanieves latina, todo el mundo discutiendo si es posible que Gal Gadot verdaderamente, siendo la madrastra espantosamente mala, sea más fea o menos hermosa que Rachel Zegler. Yo no lo sé, pero ya lo habíamos visto alguna vez con otra versión de Blancanieves, que Charlize Theron estaba celosa de Kristen Stewart. Ya sé, belleza interior. Bueno, como contábamos eso en Anaheim, sabemos lo que pasó en París, ya vimos cómo se fue todo pues a Los Ángeles, vía Tom Cruise. Eso ya ni le entraremos nosotros, dejaremos que nuestros amigos de deportes lo hagan, pero realmente algo va a pasar increíblemente esta semana porque ocurre algo que no pasa muy seguido. El musical de Beetlejuice sigue en la Ciudad de México hasta el 18 de este mes. Nos quedan una semanita de Beetlejuice, por favor, si pueden, si están por aquí, véanlo. Pero ¿qué creen? Va a haber muchos eventos con el cast y con el director de la película en la Ciudad de México alrededor de Beetlejuice. Así que yo quiero recordarles un poquito de qué va este tráiler de esta cinta de Warner que esperamos por tantos años. Y para que vean que aquí tenemos información de todo tipo de entretenimiento, pues cerramos esta semana con el estreno de Alien Romulus, la película que los fans de esta cinta han esperado y que es dirigida por Fede Álvarez, este director extraordinario con quien platicamos y pues nos habla mucho, después de que dirigió películas como No Respires, pues nos platica mucho de qué es y qué implica tomar pues una serie de películas que las han hecho Ridley Scott y James Cameron, así que aquí un pequeño adelanto de esa entrevista. Pero yo sí quisiera saber qué tan relevante fue para ti la primera y las primeras entregas de Alien en tu decisión de pues, ser un maestro en este género. Bueno, fue súper influenciales, ¿no? O sea, es como, es imposible que Alien no influencie a un director porque son tan seminales en el cine de terror, la original y la de James Cameron, y la de David Fincher, Joe Piaget, todos son tan clásicos del terror. Estas películas inventan mundos y tecnologías y criaturas que
que no hay otra saga que haga eso, ¿no? Así que con eso nos quedamos por hoy. Muchísimas gracias, Magda. Viene una semana de mucho movimiento, muchas cosas. Este verano está pintando muy bien, mucho mejor de lo que esperábamos en realidad. Y hablaremos de ello aquí contigo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Susana. Te lo agradecemos.